¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Córdoba Noticias para cerrar la semana en este bello viernes. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Joel? Excelente jornada para vos, para todos ustedes que nos acompañan del otro lado en el último día hábil, como bien decías vos, con un broche de oro por una jornada espléndida que tenemos en las afueras del estudio en todo el territorio provincial. Sin dudas. Bueno, algunas noticias están a tono con el día, otras noticias se asemejan más a un día nublado, pero bueno, tenemos mucho para contarle, así que si le parece vamos a repasar los datos del tiempo y después ya el desarrollo de la información, donde lo adelantábamos. Era un viernes que se avisoraba lindo y vamos a tener un gran fin de semana. Claro, sin lluvias en principio, pero con temperaturas agradables que ya están superando en algunos casos los 20 grados y las mínimas que empiezan a elevarse entre 5, 6, 7 grados. Bueno, Río Tercero así con 4 de mínima en esta jornada, pero con máximas que, bueno, nos ayudan a disfrutar estos días bien de otoño. Sin dudas, bueno, apenitas algunas nubes se aguardan, si bien, por ejemplo, sobre la ciudad de Córdoba tenemos cielo totalmente despejado, pero nada que temer con respecto a precipitaciones. Y así, con esta presentación, arrancamos con los títulos. Alberto Fernández se reunió con el Fondo Monetario Internacional. El presidente argentino se reunió este viernes en Roma con la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva. Fernández sostuvo que el FMI es muy consciente de la situación en la que vive nuestro país. Por su parte, la directora expresó que la reunión fue muy constructiva y señaló que fue gratificante haber conocido a Alberto Fernández. 3 días consecutivos con picos de contagios en Córdoba. Se reportaron 2.642 nuevos contagios de pacientes residentes en el territorio provincial y en los últimos 7 días ya suman 13.436 las personas infectadas. Se trata de una suba del 24,6% con respecto a la semana pasada. Le pusieron 2 dosis distintas y tacharon una en su carnet. Marta, de 78 años, recibió la vacuna rusa en marzo y al ir por el segundo componente, este era Sinopharm. Cuando reclamó le dijeron que era un error y taparon con liquid paper la Sputnik. La Bulach endurecen restricciones. El municipio activó la vuelta a fase 2 con nuevas restricciones a partir de este viernes y por los próximos 15 días. El propio intendente César Abdala indicó que la decisión se debe al estallido de casos que vienen registrando desde hace 2 semanas. La inflación fue del 4,1% en abril. La suba de precios del primer cuatrimestre fue la más alta en 5 años, después del 16,2% que había mostrado en 2016. Los mayores aumentos corresponden a prendas de vestir con el 6% y transporte al 5,7%. El incremento en alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó incluso por encima del nivel general con 4,3%. 4 imputados por el caso Solange. La fiscal federal de Río Cuarto, Alicia Viviana Sena, imputó a 4 personas por violación en los deberes de funcionario público. Entre los investigados está un sargento primero de la Policía Caminera de Córdoba y una trabajadora social del COE Río Cuarto. Docentes advierten mayor ausentismo en las aulas. Desde la UPC señalan que en los días más fríos hay padres que ya no envían a sus hijos a clases presenciales porque no tienen abrigo. El Ministerio de Educación insta a lograr un equilibrio. Falleció la niña de 4 años que fue aplastada por un portón de rejas. Había sufrido graves heridas en la cabeza mientras jugaba al frente de su casa en barrio General Urquiza. Estaba internada en el hospital de niños, donde había adelantado que tenía heridas irreversibles. Vamos a arrancar el desarrollo de la información y puntualmente lo que tiene que ver con la gira del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en esta búsqueda de consensos para renegociar la deuda que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, y finalmente llegó en Roma la reunión tan esperada con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
Obviamente lo que fueron las primeras imágenes, recordemos, primera reunión presencial, porque ya habían tenido otras comunicaciones, pero de manera virtual. Simplemente, y lo que se pudo pasar en limpio es la cordialidad propia de este tipo de reuniones, con gestos, con poses y demás, pero después las negociaciones son las negociaciones. Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo el propio presidente Alberto Fernández, quien se refirió a Kristalina Georgieva como alguien que entiende la situación del país. Por supuesto, que lo entienda no quiere decir que se va a acceder enteramente a lo que hoy pretende Argentina, que es esta renegociación. Bueno, sin dudas esto pone de alguna manera distintos ajustes que se van a desarrollar, pero no deja de ser un detalle menor que la propia Georgieva haya terminado diciendo de manera pública este entendimiento que de alguna manera se expresa con el presidente Alberto Fernández, con quien hasta el momento había tenido comunicaciones en líneas generales de manera virtual. Bueno, y allí también expresó en esta suerte de camaradería que le había generado un gran gusto conocerlo de manera presencial al presidente. Bueno, algunos de los pormenores de estas perlitas, que lo importante de esto, la lectura que habría que hacer por debajo tiene que ver con una posibilidad de sentarse a negociar analizando la situación real que está atravesando nuestro país. En concreto, lo que se busca es evitar el default y en realidad, para más precisiones, el doble default, porque recordemos que las negociaciones también son con el Club de París. Por lo menos en el caso del Club de París, habría la posibilidad de una espera. Hay que cerrar por este otro lado, este frente, que tiene que ver con el FMI. Pero vamos a escuchar algunas declaraciones del presidente Alberto Fernández refiriéndose a esta reunión con Kristalina Georgieva. No había tenido la posibilidad de conocer a Kristalina Georgieva. Es la primera vez que puedo verla cara a cara. Fue una buena reunión, una reunión muy franca, donde nos hablamos con mucha franqueza, donde expresamos nuestras voluntades de resolver el problema de la deuda argentina, pero como siempre digo yo, encontrar un camino de solución que no signifique postergar al pueblo argentino, que le está pasando todavía muy mal entre la pandemia y una economía que heredamos que le cuesta ordenarse. Le planteé mi preocupación. Bueno, ella me dijo que iba a ver cómo evolucionar, le conté mis charlas con los líderes europeos y bueno, vamos a ver cómo seguimos, pero le planteé nuestra mirada sobre los cargos extras y sobre los cargos extras y sobre los plazos, ambas cosas le planteé. Y sobre el Club de París, lo único que el Club de París está atado al tema del fondo, así que es un tema como subsidiario. Yo la vi muy consciente del problema y muy receptiva. Bueno, ahora el resto es un tema de negociación, todo finalmente te queda reducido a eso, pero creo que fue una reunión constructiva, donde insistí en mis planteos que tienen que ver con la reducción de las sobretasas, extender los plazos, entender que el mundo está viviendo un momento singular y que por lo tanto hay que atender a esa singularidad y que no podemos pensar en un acuerdo que le exija mayores esfuerzos al pueblo argentino. Bueno, hasta allí un fragmento de lo que decía Alberto Fernández en esta gira que ha encabezado por Europa de cara a lo que es la renegociación de la deuda argentina, fundamental para no entrar en default. Claro, mientras tanto se está analizando en nuestro país qué va a pasar con el dinero que tenía que ser destinado para el pago de la deuda. Un Guzmán que lamentablemente ha quedado atado de pies y manos con esta decisión que se ha tomado, todavía no es ley, lo decíamos recién, para analizar si el dinero se va a destinar a la deuda o directamente a la pandemia en el medio de las negociaciones con Alberto Fernández, con Guzmán, el ministro de Economía. Vamos a ver qué pasa. La verdad que en nuestro país pareciera que por momentos hubiese dos gobiernos en paralelo tratando de llegar a una solución, bueno, por canales distintos. Esto, por supuesto, siempre hay que tener muy atentos, hay que seguir muy de cerca, estar muy atentos a esta situación, porque si no podrían generarse conflictos que en este momento nuestro país no está preparado para afrontar. Bueno, particularmente en relación a esto, tiene que tenerse en cuenta esta situación, ¿no? Todo lo que implica que un país entre en default.
Y en estas aproximaciones de default sí, default no, hace varios años que tenemos. Recordemos en el caso del gobierno de Mauricio Macri, donde apareció esa palabra que se empezó a usar tanto, el reperfilamiento de la deuda y corrección, pero no hay que perder de vista una cosa. El FMI, para aceptar lo que son, no quitas, pero eventualmente esperas, tiene la famosa receta, ¿no? Pide ciertas cosas, pide ciertos gestos, pero esto se puede traspolar tranquilamente a cuando uno renegocia un crédito, por ejemplo, con un banco y demás, donde le piden una cierta entrega, ciertas condiciones y demás. Bueno, los países, obviamente llevado a otra escala, tienen exactamente la misma postura. En otro orden de temas, vamos a ver qué está sucediendo en nuestra provincia y de manera pormenorizada en La Bulaye, una de las primeras localidades que en medio de esta segunda ola anunció un posible retorno a fase 2. ¿Por qué decimos posible? Porque, bueno, son los nombres que se les suelen dar para entender los alcances de estas restricciones. Desde este viernes hasta el próximo 29 de mayo se endurecerían estas medidas que hasta el momento venían vigentes, en este caso con la prohibición de las reuniones sociales, familiares, todas medidas que se empiezan a tomar para intentar disminuir la cantidad de contagios, sobre todo en muchas localidades que a veces termina siendo un tanto difícil cuando se toman las decisiones específicamente en distintas ciudades, porque cuando son de paso hay mucho movimiento en las ciudades y pueblos de alrededor. Entonces, muchas veces son los pedidos que se han hecho en otras oportunidades de distintos intendentes de tratar de generar consensos a nivel general para que no sea una localidad de manera aislada las que toman endurecimientos. Pero en este caso vamos a ver cuáles son los alcances específicos que tienen estas medidas que comienzan a regir en La Bulaye, y por eso vamos a saludar a su intendente César Abdala para conocer un poquito más desde adentro la situación que se vive. Muy buenos días, intendente. Joel y Flavio les saludamos desde Córdoba Noticias. Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, muy bien, muchas gracias por recibirnos. Sabemos que está en medio de reuniones, intendentes, y bueno, la pregunta tiene que ver con cuáles son los alcances específicos que tienen estas medidas que han tomado. Bueno, no sé si sabía, Flavia, que La Bulaye ha tenido en la última semana un aumento importante de la cantidad de casos, cantidad de muertos y cantidad de positivos. Entonces, no nos quedó más remedio que restringir horarios y restringir actividades, porque la vacunación está muy verde todavía como para solucionar esta problemática. Entonces nos vimos obligados a regresar a una fase 2, que significa que, bueno, que a las 7 de la tarde ya no hay nadie en la calle, está todo cerrado, con algunas excepciones de las casas de comida, que los delivery actúan hasta las 23 horas. Hemos cerrado todo lo que es deporte, todo lo que son gimnasios, todo lo que es culto, llámese misa o cultos evangélicos. Hemos cerrado, en fin, toda la actividad de la ciudad, hasta el casino provincial ha cerrado. Esto significa nada más ni nada menos que perjudicar gente, pero no nos queda otro camino que hacerlo, debido a que no hay otra forma de parar el virus que es parando la circulación de la gente. Intendente, en relación a esto y para ilustrar en cuanto a centros de salud de La Bulaye y de localidades cercanas, ¿cómo están en esta situación en cuanto a ocupación, atención médica y demás? Bien, Joel, te comento que nosotros acá en cabecera del departamento Roque Sáenz Peña tenemos el hospital regional, que está en este momento sin camas porque está ocupado en su totalidad. Hay 15 enfermos con COVID positivo, de los cuales hay algunos en grave estado, y se los traslada cuando se puede a la ciudad de Río Cuarto, que es nuestra ciudad de transferencia, digamos. Pero en este momento estamos con problemas ya de recepción, porque Río Cuarto también estaba en forma aleatoria recibiendo a la gente por la cantidad de gente que tienen ellos también afectada. O sea que estamos en un cuello de botella muy importante, por lo cual se han tomado estas medidas, es indudable.
Bueno, sin dudas, esto que usted menciona, la cantidad de contagios, la cantidad de víctimas fatales de los últimos días y la situación de ocupación de camas en los hospitales resulta muy preocupante. ¿Cómo ha tomado la sociedad estas nuevas medidas restrictivas que regirían, corríjame por favor, desde hoy hasta el próximo 29 de mayo? ¿Lo han tomado bien o hay algunos sectores que se han mostrado disconformes? Sí, esto fue anunciado anoche en una conferencia de prensa con el COE regional, con la que está la policía también integrando, y los primeros colectazos de esto están ahora en la puerta de la municipalidad. O sea, la mayoría, te diría, el 90 y pico % de la gente está completamente de acuerdo. Y lo han manifestado, y las radios me han hablado y me han dicho lo mismo que te estoy diciendo, que están todos de acuerdo porque estamos viendo que se nos está yendo la cuestión de las manos. Entonces, siempre va a haber gente que se siente tocada por la situación, afectada en la parte económica, y uno lo entiende, pero te vuelvo a repetir, a mí eso no me preocupa, lo que sí me preocupa es la salud de la gente. Intendente, ¿van a hablar con otros intendentes de otras localidades o eventualmente con el gobierno provincial para que lo que es la periferia también endurezca las medidas? ¿Por qué le pregunto esto? Porque muchas veces representantes del Ejecutivo nos contaban de que nada sirve tomar una determinación en una localidad si la localidad del lado tiene otro tipo de medidas. Sí, está bien. Nosotros, las localidades vecinas, están mucho mejor que lo que es la Bulaye, por lo cual por ahora no hay incidencia para tomar ninguna medida. Llegado el caso que llegue a explotar en alguna de las localidades que son afluentes o que la gente viene a la Bulaye para hacer compra, para cualquier actividad, bueno, sí, llegaríamos a cerrar el pueblo, llegaríamos a poner un control sanitario con hisopado a la entrada, pero esperemos que no llegue ese tema y sí que en estas 2 semanas que vamos a hacer de estas medidas restrictivas revierta la cantidad de pacientes que que nos está preocupando. Bueno, sin duda es una situación muy compleja, intendente. Seguiremos de cerca lo que sucede. El incremento de casos en la Bulaye también se ha reflejado en el resto de la provincia. Llevamos 3 días consecutivos con récord de casos. Así que lamentablemente cada vez se tienen que tomar estas medidas más restrictivas para seguir cuidando a la población. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, ojalá que pronto pase esta difícil situación que están atravesando. Saludos a toda la comunidad. Muchas gracias, Flavia. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Así entonces escuchamos al intendente de la Bulaye, César Abdala, quienes desde hoy ya ingresan en fase 2, en principio hasta el próximo 29 de mayo. 3512-363514, nuestro WhatsApp para que puedan interactuar con nosotros, para que nos arrimen diferentes reclamos y opiniones. Nosotros con esto hacemos la primera pausa en la información, ya venimos. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afiliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0800-444-0663. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia. 0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. Nuestra lista de ganadores sigue creciendo. Alcanzar eso que tanto querés es posible con los planes de ahorro de Alcance. Y ellos ya lo consiguieron. Felicitamos a los ganadores del último mes. Juan Corso de Funes, Santa Fe, se llevó 1 millón de pesos en la segunda cuota. Adrián Paulucci de Belville, Córdoba, ganó 500.000 pesos en la cuota 5. José Mena de Aluminé Neuquén, en la cuota 18, sacó plan doble y se llevó una Duster Oroch más 200.000 pesos en efectivo. Roberto Pereira, de La Cañada, Santiago del Estero, con su plan doble, adjudicó una Honda Wave 110 centímetros cúbicos y además una Honda CB 190 en la cuota 30. Vos podés ser el próximo ganador. Entérate cómo
en alcanceplanes.com.ar. Alcance, planes de ahorro a tu medida. Ferrocons. Construir es posible. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres. Y a lo que rico me lo mueves, monta conmigo en la Mercedes. Si me voy regreso breve, esos de miércoles a jueves, porque el fin de Con Alcance vas a encontrar planes de ahorro a tu medida. 25 años cumpliendo el sueño de los argentinos. Ahora Alcance está mucho más cerca. Ingresa en www.alcanceplanes.com.ar y empezá a ahorrar. Y estamos en un nuevo bloque de Córdoba Noticias, en este caso para analizar qué está sucediendo en Medio Oriente con este conflicto que desde hace más de una semana tiene a todo el mundo en vilo, bombardeos, misiles entrecruzados y cada vez mayor cantidad de víctimas fatales en un conflicto que en principio parecía haber alcanzado una tensa calma, una paz que al menos desde el año 2016 hasta la fecha se encontraba en principio con algunas negociaciones y con conflictos que, bueno, siempre estuvieron allí, pero sin este nivel de violencia. Para hablar un poquito más en detalle, para ahondar en lo que está sucediendo y también pensar de qué manera esto puede repercutir en nuestro país, vamos a saludar a la analista internacional Graciela Errázuriz de Pilnik, quien gentilmente nos está acompañando del otro lado para ayudarnos a analizar en conjunto qué está sucediendo en Medio Oriente. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Joel y Flavio les saludamos desde Córdoba Noticias. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y la pregunta que muchos se siguen haciendo en esta escalada en el conflicto es ¿qué sucedió en este último tiempo para que estemos hablando de estos misiles entrecruzados y estas imágenes tan dolorosas para todo el mundo? Bueno, en realidad nunca ha dejado de estar en guerra Israel con el grupo Hamás, vamos a decir así, que son los que ocupan la Franja de Gaza desde un determinado momento y a partir del cual comienzan sus hostilidades contra Israel, porque la misma carta constitutiva de Hamás, que es el que ataca a Israel en este caso,
se establece o se estipula que tiene como objetivo el exterminio de Israel. Pero este conflicto en particular, independientemente de la trayectoria histórica, comienza con otra cuestión que es un conflicto de baja intensidad. Y decimos un conflicto de baja intensidad porque comienza con lo que se llama la intifada del TikTok, que es cuando comienza a circular por la plataforma TikTok, comienzan a circular unos videos en los cuales palestinos radicalizados dentro de Israel comienzan a atacar a ciudadanos judíos o ciudadanos israelíes. Y acá cabe una aclaración que este conflicto en primer término se produce entre ciudadanos que son todos israelíes. ¿Y qué quiero decir con esto? Que son todos israelíes, unos de ellos son árabes y los otros son judíos. ¿Por qué? Porque esa es la población que quedó desde la guerra original del año 48, cuyos palestinos emigraron, muchos hacia otros países y otros decidieron quedarse formando parte del nuevo Estado de Israel. Y cuando decimos que este conflicto de Hamás con Israel no es el conflicto general de las negociaciones entre la autoridad palestina, queremos decir que es un grupo terrorista como Hamás el que ataca a Israel, porque este conflicto hay que dividirlo en dos partes. La primera, que es la que yo le estoy comentando, que es un pequeño conflicto que circula en las redes de ataques de palestinos contra judíos, y otra cosa es la segunda etapa de este conflicto, que es cuando comienza Hamás a atacar con cohetes a la población de Israel. O sea que dentro de este conflicto hay que reconocer dos instancias distintas. Una de baja intensidad, como es esta suerte de intifada de TikTok, y otra que es una de mayor magnitud, como es la que están atacando con cohetes o a veces con misiles desde Hamás hasta el Estado de Israel. Doctora, esa es una guerra ya de una magnitud mayor. Sí, le escucho atentamente. Sí, puntualmente sobre esto que nos va relatando, si el conflicto sigue en escalada, ¿va a dejar de estar entre estos dos bandos, entre Hamás y por otro lado el ejército israelí? A lo que me refiero puntualmente es que ya intervengan otros países. Bueno, usted me está hablando de la internacionalización. Correcto. De la guerra. Si la guerra se internacionalizara, significa que entraríamos en un conflicto al estilo de lo que ha sido la guerra en Siria. Es decir, de una magnitud muchísimo mayor. ¿Por qué razón? Porque usted no se olvide que Israel, que es un país muy pequeñito, está rodeado al norte con amenazas, al norte por el Hezbollah, junto con el Líbano, junto con Siria y junto con Irán. Luego tiene desde la Franja de Gaza el ataque terrorista de Hamás, de la Yihad Islámica y de algunos grupos menores. Y más desde el sur, desde la península del Sinaí, en donde también tienen como objetivo a Israel el Estado Islámico y Al-Qaeda, además de Hamás. O sea que si esto se internacionaliza, usted allí tiene todos estos grupos terroristas que rodean a Israel, pero también tiene otros estados en los cuales daría la impresión, hasta el momento, que Egipto y Jordania se podrían aliar a Israel, porque Egipto fundamentalmente tiene una problemática, no digo similar a la de Israel, pero también sufre las consecuencias de la presencia de Hamás. Pero a su vez, si eso se amplía, significaría que Siria e Irán y el Líbano estarían aliados en contra de Egipto, de Jordania y de Israel. Y si usted la amplía más,
ya entraríamos a pensar en potencias de primer orden interfiriendo en la región. Bueno, doctora, justamente a esto iba mi pregunta, porque ¿qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Va a mediar en este conflicto? ¿Cuál cree que va a ser la postura de Joe Biden? Y por otro lado, si bien Argentina no mueve el amperímetro en este conflicto, las declaraciones del presidente Alberto Fernández de los últimos días puede llegar a generar algún tipo de conflicto entre Argentina y lo que está sucediendo en este caso en Israel? Bueno, a ver, desde que partió Trump del gobierno, la relación con Israel sigue siendo buena, pero no como en la época de Trump. ¿Qué quiero decir con esto? En la época de Trump había, digamos, una suerte de apoyo explícito hacia Israel. En la época de Biden también existe, digamos, unas muy buenas relaciones, pero Biden es más moderado en su apoyo de la cuestión del conflicto palestino-israelí. Eso con respecto a Estados Unidos. No obstante, Estados Unidos ha bloqueado una declaración del Consejo de Naciones Unidas en donde, por iniciativa de Noruega, se quería denunciar una recíproca violencia entre Hamás e Israel, y que sin embargo Estados Unidos bloqueó esa declaración por considerar que en realidad la víctima era Israel por haber sido atacado por un grupo terrorista palestino, no por los palestinos, sino por un grupo terrorista palestino. Eso por un lado. Por el otro, la República Argentina, que usted me está preguntando, acá hay que ver los alineamientos. Por ejemplo, Alemania y Uruguay han dicho que frente a esta situación, Israel tiene el derecho a defenderse, mientras que la Argentina ha hecho una declaración desde Cancillería en donde se dice que hay una reacción desproporcionada por parte de Israel en su respuesta a los palestinos. En realidad no es una respuesta a los palestinos, sino a Hamás. Claro. Eso por un lado. Por el otro significa que Argentina está aliada en ese sentido a la posición de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de México, de Guatemala, con lo cual la Argentina ya habría adoptado una posición que es comprometedora, porque de ninguna manera, explícitamente, más allá de que las víctimas sea la población civil por parte de los palestinos como los israelíes, la cuestión tiene que ver con que hay que denunciar que es un grupo terrorista el que está atacando a un Estado. Eso hay que tenerlo clarísimo. No son los palestinos, no es el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina la que está atacando a Israel. Es un grupo terrorista y la respuesta de Israel es contra el grupo terrorista. Doctora, eso es importante. Muchísimas gracias por la claridad en los conceptos. Es muy importante remarcar esto que usted hacía recién, que es el grupo Hamás en contra de Israel, en este caso quien está realizando el ataque. Y bueno, veremos qué sucede en los próximos días. Esperemos que se dé una baja en este conflicto, aunque lamentablemente lo que estamos observando al menos a través de la televisión, es que el conflicto va en escala. Así que muchísimas gracias por su tiempo y seguramente la volveremos a consultar para que nos brinde su claridad. Le mando un gran abrazo a ambos. Muchísimas gracias. Así escuchamos a la doctora Graciela de Pilnik, Erramuspe de Pilnik. Ella es analista internacional, brindando este panorama tan complejo que está atravesando Medio Oriente y de qué manera esto podría repercutir en el resto del mundo y en nuestro país. Nosotros vamos a continuar en Córdoba Noticias con más novedades a través de los títulos. La Carlota, horror e impotencia. La abuela de una niña de 12 años descubrió que su nieta era abusada sexualmente y estaba embarazada, además de sufrir maltratos severos. Le quitaron la tenencia a la madre.
Corral de Bustos, sin camas críticas. Desde el Hospital Regional señalaron que están completos en cuanto a ocupación de camas críticas, tanto en el hospital como en la clínica regional. El intendente, Roberto Pacheco, a pedido de todo el comité de crisis, se comprometió a convocar a los intendentes de la zona para generar acciones conjuntas. Capilla del Monte, la salud del intendente. Según notificaron, el mandatario Fabricio Díaz podría estar contagiado de COVID-19 debido a los síntomas que atraviesa. Se encuentra en aislamiento desde el lunes por contacto estrecho y en el día de ayer comenzó a presentar síntomas gripales. Río Cuarto adherirá a la ley de cannabis medicinal. En el Consejo Deliberante de la localidad ya iniciaron el tratamiento para garantizar el acceso seguro del cannabis al uso terapéutico. Hacemos una nueva pausa en Córdoba Noticias, ya venimos con más. Elegí para tus compras Mercado Norte. Nuevos horarios. Lunes a viernes de 7 a 18 horas. Sábados de 7 a 14:30. Nuevos puestos remodelados y la tradición familiar de siempre. Si le compras a ellos, tu esfuerzo queda en casa. Elegí Mercado Norte. Más obras en los barrios. Continúa el plan de aliviadores cloacales que lleva adelante la Municipalidad de Córdoba. El intendente Martín Yayora supervisó el comienzo de las obras en Barrio Quebrada de las Rosas, donde se comenzaron los trabajos de instalación de un aliviador cloacal que solucionará los históricos problemas de desbordes del sector. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Primero debo probarla. Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy, todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola, no seas el culpable. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Con la factura digital de PEC ahorras tiempo, ahorras papel y ayudas al planeta. Además, la podés consultar desde cualquiera de tus dispositivos. Adherite ya desde epec.com.ar o a través de la aplicación móvil. EPEC. Crecemos juntos. Con 11:06 arrancamos un nuevo bloque de Córdoba Noticias y es momento de más títulos. Villa Giardino, mañana comienza la campaña antigripal. La Subsecretaría de Salud llevará a cabo este sábado 15 de mayo a partir de las 10 horas en el Cine Teatro Alejandro Giardino la colocación de la vacuna antigripal a mayores de 60 años con o sin obra social. Villa Cura Brochero amplían imputación al sanador egipcio. El licenciado Saúl Ari Merek está acusado de abuso sexual reiterado entre la presunta comisión de otros delitos compartida con otros 10 imputados. La causa judicial avanza.
Y es día viernes y es momento del tradicional espacio IERAL de la Fundación Mediterránea, y es por eso que lo vamos a saludar a Fernando Con y vamos a hablar de esto de estamos mal definitivamente en cuestiones económicas en Argentina, pero no tan mal. Y no quiero que suene a consuelo, ¿no? Pero bueno, hay otros países que en cuanto a bienes y servicios están peor, pero qué mejor que Fernando nos pueda explicar en qué han estado trabajando en el informe en estos últimos días. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio y qué tal a toda la audiencia. Bueno, en esta presentación tratarnos de explicar con números cómo es de que podríamos estar peor quizás. Bueno, sí, en el instituto hicimos un trabajo hace unos días y que fue publicado también, en el cual lo que realizamos fue un comparativo de precios con otros países, en total, un total de 14 países y 16 productos distintos que se comercializan en distintos, tanto en nuestro país como en los otros. Tomamos países de Europa, países más desarrollados también, de Asia, incluso países de la región también. Y lo que vemos es que cuando hacemos el comparativo en precio en dólares, estamos en una situación que uno podría decir favorable. Nosotros en el ámbito quizás de economistas decimos que el país se encuentra competitivo respecto a otros países. Y lo que encontramos es que en el total de las comparaciones, el 69% de los casos Argentina es más barato en términos, en precios en dólares. Y si ese cálculo hacemos al tipo de cambio blue, al tipo de cambio no oficial, lo que vemos es que incluso somos mucho más competitivos, ¿no? En el 94% de las comparaciones. La mala noticia que encontramos en el informe tiene que ver con algunos tipos de productos en los cuales, este es un seguimiento que venimos haciendo desde hace varios años, hace tiempo, y es que en algunos productos vemos que Argentina no es tan competitivo, incluso somos bastante caros. Solo podríamos ser más baratos con algún país puntual, pero en general somos muy caros. Y lo que me da pie la placa que muestran es lo que respecta a la prenda de vestir y calzados, que son productos que cuentan con una alta protección, ¿no? Y la industria local cuenta con una alta protección, lo cual hace que el costo que vamos a pagar por tener esa industria, por generar empleo en ese sector, es que te vamos a pagar precios más altos. Y un poco es lo que se vio en el dato que publicó INDEC sobre la inflación, y que uno de los componentes que más aumentó en abril es el de prenda de vestir, un 6% respecto al mes anterior. Y si tomamos la inflación interanual, o sea, comparar abril con respecto al mismo mes del año anterior, la inflación fue del 79,1%, muy por encima de lo que es la inflación promedio del país. Bien, que fue del 46%. En este caso, Fernando, hablamos de que a nivel internacional quizá estemos no tan mal, pero la pregunta es, con los datos que empezamos a conocer, los datos de la inflación, 4,1%, liderando este incremento también los alimentos, cuando tenemos que hacer este análisis bajándolo específicamente a nuestro país, ¿cuál es la salida que vamos a tener en este corto plazo? Porque el 29% de Guzmán, y es la pregunta que hacemos siempre, el 29% de Guzmán que había sido pronosticado para este año de inflación está cada vez más cerca, y hay algunos especialistas en que coinciden en que antes de mitad de año, o al menos en agosto, vamos a estar superando este 29%. Sí, bueno, una de las cosas que se desprende del último dato de INDEC es que si uno toma los primeros 4 meses del año, la inflación de los primeros 4 meses del año, y uno supone que ese ritmo inflacionario se mantiene en el resto de los meses hasta llegar a diciembre, la inflación anualizada, como se le suele decir, es de alrededor del 62%, wow, lo cual es casi el doble de lo que era la meta de Guzmán, por lo menos a principios de año. Y la inflación acumulada en los primeros 4 meses es del 17%, lo cual hace muy complicado llegar a ese 29% que aspira el ministro de Economía.
Y después eso se le suman otros problemas, allá de por sí problema que es la inflación y que evidentemente el gobierno está teniendo muchos problemas para abordar este asunto. Y es algo que se estuvo discutiendo en estos últimos días, especialmente a nivel interno en el gobierno, es el precio de las tarifas. Si uno ve la evolución de los precios regulados, donde se encuentran las tarifas de servicios públicos, vemos que en términos interanuales solo aumentaron un 27%. Eso lo que implica es también lo que solemos llamar los economistas de inflación reprimida. ¿Qué sucede? Esto en algún momento lo tenés que corregir, este atraso tarifario, y que se está discutiendo, como decía anteriormente, dentro del gobierno, en algún momento hay que corregirlo. Y cuando llegue ese momento, y muy probablemente sea después de las elecciones, o por lo menos ese es el objetivo del gobierno, eso puede generar un shock adicional de inflación, claro, que puede agravar aún más el problema inflacionario que ya tiene el país. Sin dudas. Bueno, la verdad que el panorama no es bueno, definitivamente. Y ya de ser optimista hay que empezar a hacer esto de... A prepararse. Sí, y de pensamiento mágico. O sea, necesitamos casi un milagro para que el año relativamente se reencauce. Fernando, simplemente agradecerte por estos minutos y por los conceptos claros en este viernes de IERAL. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, allí lo teníamos a Fernando Con en el tradicional espacio IERAL de los días viernes aquí en Córdoba Noticias. Hacemos una última pausa y ya venimos con el cierre del noticiero.